Bueno, para contaros la historia que quiero contaros hoy, tenéis que hacer un pequeño viaje hasta Barcelona, hasta donde se sitúa el Arco de Triunfo. Ahí hay una calle bastante ancha en la que hay pues muchas cosas. Es un gran atractivo turístico y hay gente pues que hace burbujas con jabón, gente que hace pues beatbox, en fin, distintos artistas que se sitúan en la calle. Y si uno se detiene a observar un poco más, verá que hay algo más, algo que sorprende, que llama la atención. Hay una persona que se sienta ahí todas las semanas en una silla y que frente a él deja otra silla. Y al lado de la silla un cartel que dice Free Conversation Movement, ¿no? Free Conversation. Porque esta persona ofrece Free Conversation, conversación gratuita. A partir de aquel momento, pues distintos extraños se fijan, lo detectan y en algún momento alguien se sienta con él y empieza una conversación. Ahora ya hace años que él se sienta ahí y con lo cual de ahí han salido muchas historias. Y como esto en sí mismo es una historia que me parece súper interesante, hoy está con nosotros la persona que se sienta siempre en esa silla, que lo tenemos por aquí. Adrián Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, Martín, muy contento de estar aquí, la verdad. Oye, pues trasladémonos a ese momento en que tú empezaste, la primera vez que tú pusiste esa silla al lado del Arco de Triunfo en Barcelona y ofreciste conversación gratuita. ¿Cuándo fue eso? Pues eso corría el año 2016-2017 y en aquel momento nunca pensé que se convirtiera en un proyecto. Fue a raíz de yo pasar una época un poco difícil, pero dentro de la normalidad. Y un día pues estaba en el trabajo y dije, hoy ya no puedo más, voy a cerrar el ordenador y me fui, ¿no? Y caminando, caminando llegué hasta la montaña de Barcelona, era un día que hacía mucho frío, una humedad ¿Era increíble. un día Era de como invierno? ¿Tú te acuerdas un poco cómo era? Sí, pues debía ser por estas fechas, debía ser. Debía ser pues por noviembre. Y caminando pues llegué eso, a la montaña de Barcelona y me acuerdo que estaba mirando la ciudad, no tenía ni pensamientos en mi cabeza, ni música en mis oídos. Y apareció un señor que era bastante grande y mayor. Yo pensaba que era Santa Claus por las fechas. Y, y empezamos a hablar, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, el señor se llamaba Ramón, le dije, Ramón, estoy cansado en general de la vida. Pero empezasteis a hablar Y de la nada, o sea, no os conocíais, os de encontrasteis la y de nada. repente surgió una conversación. Sí, sí, yo pensaba que había tenido él también un día de mierda, ¿no? Y le dije, ¿tú también has tenido un día de mierda? Y dice, no, no, es que soy vecino de la zona. Y entonces le dije que yo sí, ¿no? Y entonces hablando con él me dijo, Adrián, tú no estás cansado de la vida de la vida en general, estás cansado de la vida que llevas. Y me abrió un poco los ojos, ¿no? Yo en aquel momento tenía 22, 23 años, muchas personas me hubieran considerado alguien de éxito y yo por alguna razón no estaba contento, ¿no? Y me di cuenta de lo importante que es hablar a veces con gente que no tiene nada que ver con nosotros. Y ese fin de semana dije, voy a salir al centro y voy a poner dos sillas, que entonces eran de IKEA muy ortopédicas, y voy a pegar en el suelo una hoja de A4 que ponga conversaciones gratis. Y fíjate, lo hice ese fin de semana, el Pero te vino a siguiente. la cabeza así, o sea, nunca lo habías pensado antes. De repente dijo una iluminación, oye, voy a hablar con la gente en la calle. Dije, bueno, pensé, qué pena que la gente no tenga la opción de hablar con alguien como Ramón de una forma, o sea, de una forma más frecuente, ¿no? Porque siempre al final la gente que conocemos es amigo de alguien, es nuestra familia, y depende de lo que digamos, pues tenemos miedo a que nos juzguen al final, ¿no? Y una cosa que digo siempre en la silla, Martí, cuando alguien se sienta, yo digo, mira, no conozco a tus amigos, no conozco a tus padres y a lo mejor no nos volvemos a ver. Esa frase hace que la gente se abra y cuenten cosas que no contarían a gente que conocen. Ya, y aquel día colocaste la silla ya en el Arco de Triunfo o... Entonces era en la Catedral de Barcelona. ¿Y qué pasó? ¿Vino alguien? Entonces, ¿No vino nadie? sí, vino, me acuerdo el primer día, la primera persona es muy curioso, fue alguien que era japonés y no nos entendíamos, la verdad, porque la otra persona no hablaba inglés. Y digo que es bastante curioso porque creo que nunca más se volvió a sentar alguien asiático. Y Ostras. entonces, es curioso que fuera justo el primero, ¿no? Y luego vino una señora mayor, bueno, y me contó cosas bueno, de la historia de su país, que ella no era de aquí. Y no sé, me pareció interesante y volví el fin de semana siguiente. Y así, fíjate, han pasado 4 años y más de 2000 personas. Jolín. Y en aquel momento, cuando te sentaste ahí por primera vez, ¿cuál era tu currículum conversador? O sea,
¿Tú aquello ya se te daba bien o...? No, no, pero pensaba que se me daba bien. Y me acuerdo ese día me temblaban las manos, estaba nerviosísimo, yo no sabía dónde mirar, siempre traigo un libro conmigo, no me podía leer ni una página prestando atención, con el miedo de qué están pensando los demás y la gente haciendo fotos, ¿no? Y al cabo del tiempo me di cuenta de que yo no sabía escuchar ni tener una conversación. Yo sabía explicar cosas y oír cosas, explicar cosas y oír cosas, pero no sabía tener una conversación. O sea, en estos 4 años, una de las cosas que has aprendido es eso, que tú creías tener ciertas habilidades para la conversación y que en realidad no eran tales. Ya no eran así, exactamente. De hecho, aún creo que me falta mucho por mejorar. Ya, ya, ya. Y Mm. ahora, 4 años después, esto ha ido creciendo. ¿Tú te dedicas a ello profesionalmente? Ay, me encantaría, pero no. Yo tengo mi trabajo de lunes a viernes. Ahora mismo estoy trabajando en una empresa de informática y el proyecto llevo en él 4 años y en estos 4 años he cambiado mucho bueno, he cambiado de trabajos. A mí me gustaría que en un futuro dedicarme exclusivamente a esto porque creo que sería bueno para el proyecto. Hay un Ya. montón de trabajo por hacer y la verdad me cuesta mucho encontrar el Sí, tiempo. luego te preguntaré sobre cómo ha crecido el proyecto. Pero ahora, para hacer un poco como de cliffhanger, de tener ahí a la gente un poco enganchada para lo que viene de conversación, te Mm. pediría a ver si eres capaz de hacerme un top 3 de o bien momentos o personas o relatos que te has encontrado a lo largo de estos 4 años y que por alguna razón te han marcado. No hace falta que los desarrolles, basta con que Vale, me vale. hagas, me hagas un poco el resumen de lo que te pasó. Déjame que tengo dos, me falta el tercero. Vale, bueno, pueden ser dos también, ¿eh? Si quieres. Seguro que luego con la conversación me Pues saldrán viene. más cosas, seguro. Pues me encontré, primero me gustaría hablar de una señora, o sea, simplemente decirte de qué va la historia, ¿no? Una señora que sobrevivió a los campos de concentración Wow. y me la encontré allí y me pudo explicar en persona cómo fue vivir aquello y cómo escapó. Y claro, es muy diferente si lo ves en YouTube. Es que tienes a la persona delante, le puedes preguntar hasta qué comía por las mañanas. O sea, y la señora te lo explicaba y de una forma bastante abierta y me encantó la actitud de esa mujer y me explicó cosas, me explicó historias bonitas dentro del campo de concentración, que eso es lo difícil. Y luego hay una historia que me gusta en particular, que es la de alguien con quien estuve cenando ayer, por cierto, y que lo conocí hace 3 años. Es la de una persona que era contable, odiaba su trabajo, no le gustaba nada, cayó en una depresión y cuando estaba en el momento más deprimido, o sea, ya no se podía levantar de la cama, empezó a dibujar y su pareja era tatuadora, empezó a tatuar los dibujos de él. Y luego él se hizo tatuador y ahora es un tatuador de mucho, realmente mucho reconocimiento en España y a nivel internacional. Y me Joder. gusta esta historia porque creo que es un ejemplo de algo que nos puede pasar a todos y tiene una moraleja para todos, que es, tienes un trabajo que no te gusta, puedes cambiarlo aunque tengas 30, 40, 50 años, ¿no? Ya, ya, En ya. cambio, el de la mujer es muy interesante, pero afortunadamente espero que no nos pase a nadie. Claro. Bueno, pues mira, me va perfecto porque yo creo que podemos, ¿no? Autoprometernos que en la conversación vamos a hablar de estas dos personas más en profundidad. Pero ahora, para intentar hablar un poco de tu modus operandi, a ver, si nos situamos ahí, ¿no? ¿A qué hora sueles ir? O sea, ¿a qué hora plantas la silla y esperas que pase el milagro de la conversación? Yo a veces voy cambiando, pero suelo estar los sábados a partir de las 10, 10:30 de la mañana hasta la 1:30 o las 2. Momento también Depende. promoción, momento spam, ¿eh? ¿No? Porque tú sigues yendo y lo sigues ofreciendo eso, ¿no? Si alguien quiere venir este fin de semana, estaré ahí a las 10:30. También depende un poco de la meteorología y, y la verdad, depende un poco del día anterior. Pero, pero normalmente los sábados por la mañana y en Arco de Triunfo. Arco de Triunfo es genial para hacer esto. Lo he hecho en varias localidades, pero el arco es maravilloso. Ya. ¿Y cuántos clientes, vamos a decir, entre comillas, puedes tener en esa ventana de horaria de 10:30 a 1 a 2? Pues es una gran pregunta, Martí, porque hay veces que viene una persona y está 2 horas y entonces ese día vienen 3 personas en total y en cambio hay días que no salen las cosas y al final pues vienen muchas, se hacen una foto pero bueno, de media unas 6, 7 personas a lo largo de la mañana, de los cuales a lo mejor 2 o 3 son gente que ya ha venido. ¿Ah? Vale, claro, te voy a preguntar eso. Si luego había un. Si con algunas personas había luego casi un mantenimiento, no sé, que volvían. Sí, un mantenimiento, aunque tenemos que ir con mucho cuidado porque hay veces que viene gente.
que necesita un psicólogo. Me Entonces acabas nosotros de nos... adelantar otra pregunta que tenía ahí en mi cuestionario de si habías hablado alguna vez con alguien que tú habías pensado, hombre, esta persona pues está muy bien la conversación, pero lo que necesitaría sería atención médica, ¿no? Claro, no, es que además la salud mental es algo muy delicado y que tenemos que ir con mucho cuidado y nosotros tenemos voluntarios y es la primera norma, o sea, no nos podemos responsabilizar de problemas que pueda tener alguien. Lo mejor que podemos hacer es decirle que vaya a un especialista y es la parte más difícil, ¿eh? Entonces, volviendo a ese punto inicial, ¿cómo suele empezar? O sea, la gente ve primero el cartel, dudan, tú invitas, instigas, haces un, no sé, un gesto para como de dar confianza. ¿Cómo suele empezar esta Mira, conversación? yo normalmente cuando no viene nadie estoy con un libro, o con un libro o escribiendo alguna historia. Entonces la gente me mira de lejos. Le parece interesante, se acerca, hace una foto, mira que no estoy dando un sermón religioso, si pueden ver el título del libro mejor, y entonces se acercan y tímidamente me preguntan, oye, ¿qué es esto que haces, no? Y me gusta mucho decirlo en inglés cuando la gente es extranjera, es free conversations, free topic. O sea, porque free significa tanto gratis Claro. como libre. Y entonces siempre preguntamos, oye, pues, ¿de dónde eres? Tal, ¿qué haces en Barcelona? Y a partir de ahí rompemos el hielo. Al final, el éxito del proyecto no es tanto la gente que viene y se sienta, sino la gente que tiene la posibilidad de hacerlo. Ya. Porque entonces, o sea, ¿qué motivaciones tiene principalmente la gente cuando se sienta? ¿Es más curiosidad? ¿Hay gente que se sienta porque necesita hablar con alguien? El 80% es gente que tiene curiosidad y el 20% necesitaba hablar con alguien. Y nosotros trabajamos para el 20%. Ya. Claro, ya llevamos un rato de conversación y en casi todas las respuestas tengo una cierta sensación como de. Como que te lo tomas como un servicio a la gente. Sí, yo creo que realmente solo que el que lo ha experimentado puede entender que el beneficio de hablar con alguien desconocido. Y hay mucha gente que se va llorando. Y hay mucha gente que se va riendo, enfadado, o con nuevas ideas. Si hay una nueva idea, es maravilloso ya. Claro, porque Y entonces ese es el viaje como empieza por el principio, qué tal, cómo estás, cómo te llamas. claro, ¿qué haces en Barcelona? Pues mira, he venido, lo dejé todo en Venezuela y me he venido a Barcelona, ¿no? Me pasa bastante, desafortunadamente, ¿no? Entonces tú le dices, ostras, ¿y cómo llevas esto de haberlo dejado todo atrás? Pues bueno, tenía a mi madre enferma, no sé qué, es la parte que más me dolió. ¿Y cómo lo estás gestionando, no? ¿Y qué estás haciendo y tal? ¿Y cómo te afecta a ti? ¿Sí? Entonces, a partir de allí ya vas tirando del hilo y lo más difícil y lo más duro es cuando ves a alguien que quiere decir algo y no encuentras la manera de que lo suelte, aunque la persona quiera soltarlo, ¿eh? Ya. Y tú cuando notas que hay alguien que quiere contar algo y no consigue, intentas ayudarle, digamos, a tirar esa cuerda. Claro, haces preguntas abiertas, le recuerdas que no nos conocemos de nada, eh, cuentas algo personal a veces, como último recurso cuentas algo tuyo y a lo mejor la otra persona se abre, son estos toquillos, ¿no? Y tú encaras la conversación con una especie como de esquema prehecho de, bueno, pues ya sé que estos temas funcionan, que esto no sé qué, que esto lo otro, o dejas que fluya y dices, oye, no tengo ni idea de dónde va a terminar esto, pero oye, yo me dejo llevar y a ver a dónde llegaremos. Yo creo que la primera parte de la conversación hay mucho tanteo hablemos de diferentes temas, tienes que tener bastante arte para sacarlo sin que sea muy forzado. Y a partir de allí, pues las preguntas más o menos, con la experiencia, te quedas con algunas que funcionan más que otras. Lo que no, otra cosa que intentamos es que si la persona no se quiere abrir, no vamos a intentar que se abra. Tenemos que notar que quiera o algunos ya vienen y ya se abren ellos solos. Ya, ya, ya. Entonces, Y... bueno. No, perdóname. No, entonces nada, pues hay algunas preguntas. Nos encontramos, por ejemplo, mucha gente que, esto es un truco muy básico, ¿no? Pero tú le preguntas, oye, ¿por qué situación estás pasando ahora, no? Te dice, por esto. Y entonces tú le dices, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sabes? Y empieza a sacar, y a sacar, y a sacar, y a sacar. Y tú preguntas, ¿y el qué más? 3 o 4 veces. Entonces le vuelves a preguntarlo al principio, entonces, ¿en qué situación estás, no? Entonces te saca la frase entera. Ya, ya, ya. Mm. Y hay gente que, imagino igual también hay gente que se sienta y luego igual al cabo de 5 minutos dice, oye, pues ya está, pues ya esto pensaba que era una atracción turística, hola, adiós, me voy, ya nos veremos. No, claro, hay mucha sí. Y no me parece mal, ¿eh? Pero
sí que es verdad que al menos esta gente está 5 minutos, entonces no le quita el espacio a otro. Ya. Que no, hay gente que viene como atracción turística y acaba llorando, también te lo digo. Pero Y bueno. ahora lo dejabas entrever un poco, Mm. pero hay una igualdad en la conversación, es decir, si la persona se abre, ¿tú también te abres? O tú, digamos, tú te proteges. No, yo me protejo. O sea, tenemos que hacer que la otra persona que suelte. Entonces, para que suelte, tú tienes que mantenerte un poco al margen, ¿no? Porque tú haces como el efecto espejo. Entiendo. Vale, ya lo veo. Vale. ¿Y esto cómo te afectó, no? Pero si puedes evitar abrirte, mejor, porque ayudarás más a la otra persona. Por eso cuando vas a un psicólogo, nunca te cuenta nada suyo. Ya. Mm. O sea, que al final eres casi un psicólogo de calle. Bueno, sería una ofensa para los Ya, psicólogos, ya, de ya. verdad. Sí, sí, sí. O sea, creo que, pero sí que es verdad que hay gente que se siente mejor después de hablar. Eso Ya. es así. ¿Y la conversación tiene reglas? Aunque no sean quizá explícitas, implícitas que tú te las pones, decir, bueno, pues si llegamos a este punto, mira, yo con gente que, ¿no? Con comentarios ofensivos, racistas, homófobos, lo que sea, por aquí no pasamos, entonces si se llega, cierro la conversación. No, no, te encuentras comentarios que en otras circunstancias responderías de otra forma. Pero, claro, te encuentras a gente que es muy racista, muy homófoba. Entonces, la única regla que tenemos es intentar no dar consejos ni decir que algo está muy bien o algo está muy mal. Pero te encuentras gente que es muy opuesta a tu forma de pensar. Ya, 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 ya. Claro, Y luego, claro, te he visto en las fotos que vas con una libreta, ¿no? sí. Voy con la libreta es maravillosa, la tengo por aquí y porque hay veces que viene gente y dice, tengo un montón de problemas, estoy hecho una mierda, ¿no? Dices, venga, vamos a coger la libreta y vamos a ver cuáles son estos problemas. Y te das cuenta de que a lo mejor son 5 o 6 y que de estos 5 o 6 hay 4 que tienen el mismo origen. Entonces la libreta se usa de forma terapéutica y además porque luego hay algunas historias que las escribo y ayudan a otras personas a conseguir un aprendizaje de aquello, ¿no? Y hemos tenido casos que las historias han hecho cambios reales en algunos de nuestros lectores. ¿Cambios en el sentido de que han cambiado ellos o de que ha cambiado su vida? Mira, te voy a poner un ejemplo, Martí. Es un ejemplo que no voy a entrar mucho en detalle porque es un poco desagradable, pero una señora mayor se sentó y explicó pues, que había sido víctima de abusos durante muchos años en su infancia y que siempre se arrepintió de no haberlo denunciado. Eso te lo cuento así rápido, pero es horrible. Escribimos su historia con su permiso, obvio, cambiamos el nombre, el origen de la persona y tal, y la enviamos a nuestros lectores. Y entre estos lectores había una chica de 21 años que estaba pasando por aquello en aquel momento. Entonces, gracias a la historia llegó a unas reflexiones que hizo que esta chica joven denunciara. Y la persona, el abusador en cuestión, se fue a la prisión un tiempo. Ostras. Vale. Sí, Porque cuando hablas de efectivamente. lectores, hablas de Instagram, de una cuenta de Instagram. Tenemos la cuenta de Instagram y además al final la asociación tiene ciertos gastos y hay que financiarlo y esta es la parte más dura. Hay gente que es donante del proyecto, como puede ser donante de Greenpeace o de Médicos Sin Fronteras, y estas personas reciben las historias completas en formato PDF, escrito por un editor, y es la forma que tenemos de cubrir gastos. Vale. Claro, ahora que ya has hablado de la asociación, porque han pasado Sí, 4 años y ya no estás solo en el barco, sino que hay más gente y esto ha crecido. Cuéntame un poco cómo ha crecido, qué es lo que sois ahora. claro, mira, es que al final, fíjate, empezamos a publicar las historias en Instagram y empezamos a generar audiencia y más gente nos empezó a conocer y tal y cual que hubo gente que empezó a interesarse en ser voluntaria también y me pareció maravilloso y tuvimos la necesidad de tener que hacer una ONG de esto y somos ahora una ONG registrada. De hecho, se ve como algo súper espontáneo, pero en realidad somos como 30 personas detrás. Y entre estas 30 personas hay el equipo de branding, está el editor, el traductor, el no sé qué. Y ahora mismo estamos como, no sé, 10 11 países, la gran Wow. mayoría en Latinoamérica, y a la semana tenemos unas 200 conversaciones en todo el mundo, o sea, es maravilloso. Unas Mm. 200 conversaciones en todo el mundo a la semana entre toda la Cada asociación. semana.
sea, cada semana unas 200 personas se sientan a hablar con alguno de nuestros ¿Y todas voluntarios. esas conversaciones se guardan? ¿Todas? Con todas. Más o menos a la semana sacamos una o dos historias buenas que se escriben bien y son las que pasamos a los donantes. ¿Y el resto mueren en el olvido? ¿Se quedan en una libreta, en un archivo, en No, un...? no mueren en el olvido, la mayoría. Sabes que es que hay gente que dice yo quiero ser voluntaria, pero no quiero escribir las historias y no por eso los vamos a, a Ya, echar, ¿no? Yo personalmente cada semana saco dos o tres historias buenas. ya, ya, ya. Y luego algunas se quedan en la libreta, ¿eh? La mayoría, de hecho. ¿Y tú la repasas la libreta, la revisas de vez en cuando? Ahí Mira, de como... vez en cuando tengo que escribir alguna historia y no me ha venido nada así muy interesante. Ya, Entonces tengo ya. que hacer un poco, ¿sabes? Y entiendo que publicáis siempre con el permiso de la persona que es Claro, la con el protagonista de la historia. permiso, que además les suele hacer ilusión, ¿eh? O sea, nunca alguien ha dicho, ostras, mejor que no. Lo que sí que nos dicen es cambiar el nombre y ya está. Ya, ya, ya. Es que además son historias que son muy cotidianas, pero explicadas de una forma pues bonita y mucha gente se ve reflejada. Así que tampoco es algo Ya. muy personal a veces. Son historias que son personales, pero que les pasan a millones de personas. Sí, sí. Bueno, he estado revisando algunas y me ha impactado mucho una de un chico que creo que se llamaba Seis y que explicaba que había estado trabajando de camarero y que de repente su vida había cambiado. No sé si recuerdas cuál es la historia y puedes contarlo un poco. Sí, 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 era una persona que vivía en Brasil, me acuerdo de casi todas las historias, y se metió en el mundo del narcotráfico y del tráfico de drogas, y él se llamaba Seis porque tuvieron que entrar en un edificio a robar una cantidad de droga pues bastante alta, y cada persona que estaba reclutada para esta misión tenía un número para no usar sus nombres reales, y él era pues el 6. Y, me describía cómo era entrar en ese edificio, es que es lo que te digo, de conocer a la persona cara a cara, y que me explicaba que le temblaban las manos, las piernas, todo. Ya, ya, ya. Y era brutal. Porque aquello, Mm. o sea, por imaginármelo yo un poco como fue en su momento cuando hablaste con él, este chico se sentó y hablando, de repente, sin resistencias, te explicó todo Sí. esto. En realidad, me acuerdo, tenía una voz muy grave, hablaba muy lento y me dijo, ya se sentó y me dijo, ahora te voy a contar una historia que vas a flipar. Y flipé. Ya, 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 ya. Y me acuerdo además que luego vinieron unos niños, me giré para, no sé, porque estaban, no sé qué estaban haciendo, no me acuerdo. Y cuando volví a mirar para adelante, pues ya se estaba yendo, 6. O sea, no dijo, bueno, pues ya me voy, ¿eh? No, no, el tío se levantó y se fue. Ostras. Sí, no sé, pasan cosas así Al final, Barcelona es una ciudad muy grande y con gente muy interesante y curiosa. Ya, ya, ya. Y después de tantos años, ¿cuántas conversaciones puedes llevar ahí a la espalda? Unas 2000, Unas 2000. unas 2000. También es verdad que de estas 2000, 200 tuvieron mucho sentido. 200. Madre mía. Y me suelo acordar de los nombres y las historias, ¿eh? Ya, 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 ya. A veces, no siempre, pero bastantes veces. Ya. Y es maravilloso y es adictivo, hay que ir con cuidado. Es adictivo. Y algo muy importante es que tenemos, o sea, nuestra principal preocupación es que los voluntarios tengan entrenamiento y que haya un coach, un psicólogo que esté dispuesto a ayudarnos. Porque las conversaciones son como el alcohol dulce, vas bebiendo, te lo pasas bien, te hace gracia, algunas son más bonitas que otras y te levantas y vas borracho, ¿no? Pues claro, te vas llevando historias negativas a casa, gente que no tiene entrenamiento, los voluntarios no son Claro. psicólogos. Entonces, siempre estamos buscando gente que nos pueda enseñar o que nos pueda hacer un programa bonito para los voluntarios. Y es la parte más difícil. Ya, ya, ya. Y tú, personalmente, digamos, cómo gestionas esta adicción, esta cosa ¿no? Como tan pringosa de decir, joder, tengo que poner unas ciertas barreras porque si no, esto se me come. Yo me di cuenta tarde, ya cuando ya iba borracho, ¿no? Pero empecé a ir a un psicólogo y creo que es bueno decirlo porque hay que hacer que la gente, hay que normalizarlo, ¿no? Y empecé a contar, que no cuentas, yo por ejemplo tenía muchos problemas con la gestión, no solo de las emociones de las historias, sino del tiempo, porque este proyecto requiere muchas horas, la Claro. verdad. Sobre todo cuando eres tú el que lo organiza, cuando eres voluntario no, ¿eh? Pero cuando eres tú el que monta el tinglado
Y claro, compaginarlo con tener pareja, el trabajo, el proyecto, es que al final uno se vuelve loco. Ya, ya, Entonces ya, ya. empecé a ir a un psicólogo y la verdad me ayudó muchísimo. Ya. Y después de tantos años, así con una estadística un poco marrullera, Mm, ¿cuáles serían el top 3 de temas universales? Que, a ver, creo que igual todos nos hacemos una idea, ¿eh? Pero por Bueno, confirmarlo, ¿de qué hablan más la gente? pues hablan bastante de política, Ah, sí. de relaciones y si contamos el anterior año del COVID. Fíjate que yo iba a decir la muerte. Yo estaba convencido que el tema de No, conversación profunda iba a ser la muerte. no, no creas, ¿eh? Hay gente, te das cuenta de que hay dos tipos de personas. La gente que lleva la incertidumbre de una forma bien, hay gente que le gusta pensar que el futuro está por escribir y la gente que como el futuro esté por escribir le va a dar un ataque de ansiedad. Gente que le gusta tenerlo todo bajo control y eso sí que he notado que hay estos dos grupos, ¿no? Bueno, cosas que aprendes. Al final también depende mucho la nacionalidad de la persona, su cultura, de dónde venga. Ujú. Claro, dices cosas que aprendes. Yo había pensado, digo, joder, voy a hablar con un tío que, mira, no sabía, pero que lleva 2000 conversaciones, 200 de ellas las considera, joder, no, de calado. Digo, a esta persona yo tengo que preguntarle consejos para cómo hablar de temas, porque esta persona ha hablado muchísimo. Entonces me he metido en el buscador de Google y le he preguntado cómo hablar de. Y ahí me ha sugerido pues, muchas cosas que la gente busca. Y digo, voy a preguntarle a Adrián a ver si puede dar consejos. Entonces, me he encontrado A ver, cómo hablar de la muerte a un niño. Consejos de Adrián Ballester. 1, 2, 3, ya. ostras, yo diría de una forma súper abierta y transparente, sin maquillarlo y sin nada, sin hacerlo más bonito, ni más feo. Con Vale. naturalidad, ¿no? Y luego, que esto me ha parecido también como muy obvio, pero había mucha búsqueda de cómo declararse a otra persona. Mira, yo creo, y eso lo aprendí hace relativamente poco, cuando tú dices algo a alguien, tú imagínate, me dices, Adrián, hoy hace frío. Me estás dando dos mensajes. Uno, que tú tienes frío, y el segundo mensaje es, tráeme una chaqueta. Entonces, siempre en la parte del mensaje hay algo expositivo tuyo y hay otra parte que es qué quieres que haga la otra persona con esta información. Ujú. ¿Vale? Esto a grandes rasgos. Y me costó entender esto, ¿eh? Y me di cuenta de muchos problemas de pareja que tenía. ¿Ah, sí? Sí, Porque pero ¿cuál es la traslación entre lo del frío y declararse a una persona? ¿Cuál es el lo que vínculo? cómo lo haría, aunque es muy personal, es, yo le explicaría, oye, me gustas, no hace falta que te responda algo ahora, no hace falta que te diga, oye, pues tú también, o pues tú a mí no, pero simplemente hablarlo con naturalidad, oye, pues me gustas y te lo cuento porque quiero que lo sepas y ya está. No quieres que haga una, que te dé una respuesta a eso, que la respuesta la tendrá para adentro y si es que sí te lo va a decir. Mira, Pero, he encontrado también mucho sobre cómo hablar del suicidio. hostia, el suicidio es un tema muy complejo, ¿eh? Y es un tema súper delicado. Depende si el suicidio, o sea, ¿cómo hablar del suicidio a quién? ¿A alguien que se quiere suicidar o a alguien que... Hombre, yo Mira, creo que quizá la más problemática es hablar a alguien que realmente ha tenido la idea por la cabeza, ¿no? mm, este es uno de esos temas que tiene que tratar un psicólogo, ¿no? Pero así a bote pronto decir que el suicidio al final es una elección. O sea, si alguien de tu entorno se ha suicidado, no es que, o sea, tienes que entender que en su momento decidió que era mejor pues suicidarse que seguir vivo, ¿no? Pero hay que tratarlo sobre todo con muchísimo cuidado de no dar consejos porque los consejos son horribles y muchas veces cuando alguien nos cuenta algo queremos solucionar su problema ahora y no puede ser. Entonces, hay que hablar abiertamente y aconsejarle que vaya a un especialista, de Ya. verdad. Porque tú te has Que encontrado con las conversaciones alguien que te haya hablado de ello o incluso alguien que te haya dicho, mira, gracias a esta conversación me estaba planteando hacer una tontería y igual voy a ir al psicólogo o igual voy a hacer no sé qué. me acuerdo del caso de alguien que me dijo, esta es una buena conversación que tuve. Era alguien que decía, es que lo estoy pasando fatal porque he perdido mi trabajo, he tenido que volver con mi madre, lo dejé con el novio que era mi compañero de piso, tal cual. Y, y hablamos de su situación, ¿no? Y ella me dijo que pensaba en suicidarse.
Y hablando con ella me di cuenta de que en su pasado ella había superado un cáncer. Y yo le estaba diciendo, oye Esther, tú superaste un cáncer. ¿Y quién lo superó? ¿Sabes? ¿Lo superaste tú o lo superó tu entorno? No lo superé yo. Pues yo creo que lo vas a superar esto también y es un problema que es una enfermedad mental, de alguna forma. Y le pregunté, ¿te acuerdas que fuiste a hospitales y cuando te dolía la cabeza ibas al doctor y cuando te dolía una pierna ibas al doctor? Y dice, sí, sí, pues tienes que hacer lo mismo si te encuentras mal, si no te sientes feliz. Tienes que ir a alguien, ¿no? Y la mujer, pues al final, me acuerdo que me dijo, ya, pero es que no tengo dinero, no sé qué, no sé cuántos. Y le pagamos nosotros la primera consulta. Y solo la primera, ¿eh? Porque tampoco es que esté la cosa para tirar cohetes. Ya. Pero hubo un impacto positivo porque entonces se entendió la importancia que era ir a un especialista, ¿no? Y desde aquel entonces, alguna vez me la he vuelto a encontrar mucho más feliz, con un trabajo, se volvió a independizar. Se ha Se vuelto a dio venir ella misma a pasar a sentarse a la silla. Sí, 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 a veces la veo porque además es que va mucho al parque que hay al lado del arco y vaya a leer, vaya a pintar y me la encuentro pues bastante a menudo, la verdad. Y es Porque la genial. gente con la que sigues viéndote es porque siguen viniendo a la silla o porque intercambiáis teléfonos, mails, lo que sea. La gente suele venir un mes, 2 meses y van viniendo pues cada semana, cada 2 semanas. Entonces, bueno, sí, hay algunos que son vecinos de la zona y ya los conoces, ¿no? Pero sí que es verdad que hay bastante gente que repite no me hace mucha gracia, si te soy sincero, porque preferiría que fueran a un psicólogo porque creo que lo necesitan. Y ya. Mira, ahora me venía la pregunta. ¿Ha habido también quizá algún caso de alguien que haya como querido ser tu amigo? Que haya pensado que eso era... pues eso, que es la barra de un bar en el que quedas con un amigo y que hayas tenido que decirle, mira, lo siento, pero esto es otra cosa, ¿no? Esto no es para tener amistad. Ya, sí, me pasa mucho. Además, al estar tan expuesto en redes sociales, pues la gente me escribe, quieren tomar una cerveza, quieren hacer planes, quieren tal. Claro, además viene gente que se siente muy sola. Y es que no me da el tiempo, la verdad. O sea, teniendo un trabajo completo y el proyecto y tal, a veces quedo con alguno, pero vamos, tengo 3 amigos contados del proyecto, Ya, que ya, ya. uno es Robbie el tatuador. Ah, mira. Que por cierto Y... me ha tatuado, o sea, al ¿Te ha final, tatuado? sí, él es mi tatuador oficial. Ahora no se ve, pero aquí tengo un tatuaje, aquí tengo otro. Ya, ya, ya. Que tienen relación con el... No, 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 no. Vale, vale. Mm, me había apuntado también. ¿Has llorado alguna vez estando en la silla? ay, sí. Un par de veces. Me acuerdo del caso de alguien que me explicó que él estuvo en prisión y cómo la prisión le cambió la vida y él era drogadicto antes de estar en prisión y ahí en prisión pues entró en un programa para dejar la droga en el que le daban metadona y él me explicaba el momento en el que un doctor le dijo, José, ven, llevas 3 meses tomando zumo de naranja en vez de metadona. Ostras. O sea, le dijo, oye, has dejado la droga, ¿no? Y me explicó todo lo que había evolucionado dentro de la cárcel, pero cuando salió su madre ya estaba muerta. Y eso no se lo quita a nadie. Y fue el momento que, es que claro, es que uno no es de piedra, ¿no? Pero me ha pasado un par o tres de veces y a veces no sé dónde meterme. Ya. O sea, te da cierto respeto llorar ahí o dices, mira, pues oye, Ay, lloro, pues es lo que hay. a ver, tampoco es que tal y que cual, pero sí Ya, que son los ojos así. Pero no pasa nada por llorar, yo lloro, o sea, si tengo que llorar, lloro, ¿sabes? Ya está. ya, ya, ya. Mm. He visto también bastantes historias, bueno, en Instagram, un poco husmeando a ver lo que habías colgado, bastantes historias de gente sin hogar. ¿Cómo es eso? Claro, porque los sin hogar están por la zona. Entonces, entre que tienen tiempo y tal, pues se sientan, hablamos, a veces desayunamos y te sorprenderías de lo generosos que son a veces, ¿eh? Ya, Eh, yo tengo uno que siempre me trae una magdalena, me hacía una gracia y yo, jolín, pero sí que me la puedo comprar, ¿no? Pero no, él estaba feliz compartiendo la magdalena conmigo, venía, se tomaba su café, luego se ponía al lado y pues tocaba música o alguna cosa así. Es que al final te haces con los artistas de la calle. ¿y has entendido o sea, has podido entender, digamos, el fenómeno de la gente sin hogar, de si es gente que no puede volver a un hogar, gente que no quiere volver? Yo creo que cuando uno se queda sin piso o sin sitio donde estar, pasa cierto tiempo y a partir de cierto tiempo ya es muy difícil volver.
sobre todo cuando tienes problemas de adicciones o cosas así, pero es muy fácil quedarse sin techo, ¿eh? Y hay mucha más gente sin techo de la que nos pensamos. Uno se queda sin trabajo y no tiene familia ni amigos porque, no sé, nunca ha tenido familia o ya es mayor. Y, y al cabo de 3 meses de no tener ayuda, ya no puede pagar el alquiler o la hipoteca y se va a la calle y ya está. Ya, ya, ya. Es realmente fácil quedarse sin hogar. Ya, de hecho he visto una historia que me ha parecido también muy bonita, de una persona que estuvo en la calle un cierto tiempo, consiguió salir de ella y luego le daba mucha cosa contarlo. Y, ¿no? Y él se da cuenta cuando empieza a tener citas con chicas y se da cuenta de que es algo que siempre oculta. No sé si puedes contar también un poco la historia y cómo termina. Ay, era brutal, no me acuerdo de su nombre, me acuerdo del chico, pero era un chico venezolano que vino, estuvo viviendo en la calle durante un tiempo y entonces tuvo citas con chicas, porque la verdad es que era bastante mujeriego, pero bueno, siempre desde el respeto, ¿eh? Y una vez pues estaba hablando con un amigo suyo y él decía, Jolín, es que la chica que voy a conocer hoy, bueno, con la que tengo una cita, pues me gusta de verdad y no quiero tener secretos y quiero contarle pues que estuve en la calle. Y me acuerdo que el chico pues se preparó la cita bien, ¿no? Fueron a un restaurante, un sitio así que le gustaba, se vistió bien, se afeitó, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y en la cita le dijo, oye, te tengo que contar algo, ¿no? Y la chica, bueno, pues qué. Y el chico, pues mira, yo durante un par o tres de meses estuve viviendo en la calle y quería que lo supieras porque te aprecio y quiero que sepas la verdad. Y la chica se ve que reaccionó de una forma muy emocional y ella también le dijo, yo también estuve en la calle, ¿no? Jolín. Y, y bueno, luego yo sé que fueron pareja y ya no me enteré de más, porque hay muchas historias que se quedan a medias, eso es así también. Ya. Y igual a veces te quedas con el gusanillo de saber, "Je, ¿qué, no? ¿Qué se habrá hecho ¿Qué habrá sido de ellos, no? Claro, Ya, ya, ya. Claro, hay muchas historias que están a medias. ya. Porque, digamos, o sea, tú en ningún momento te planteas que esto vaya, en cuanto al lo que es recoger la historia, que vaya o a tu libreta o a Instagram. Pero no tienes en mente ni un libro, ni que esto pase a un archivo, ni nada de esto. Mira, tuve una oferta editorial hace tiempo muy chula, la verdad, y de una empresa muy grande, y no la pude aceptar porque me pidieron que cambiara los finales de las historias. ¿En serio? En serio, y era un momento en el que yo tenía graves problemas económicos y me hubiera ido genial aceptar aquella oferta, pero Ostras. tuve que ser muy frío y decir, oye, mira, no me la voy a aceptar porque me hacéis cambiar las historias, ¿no? Y la verdad es que Joder. no se lo esperaban y fíjate, y al final no. Wow. En cambio, sí que ahora hacemos, en vez de venderlas, en vez de vender un libro y yo sacar algo de dinero, lo que hacemos es, pues, a los suscriptores y los donantes del proyecto, pues las enviamos en un formato libro igual y nos llega en forma de donación, Ya, ya, ya. de venta. Ya. Porque ese libro, si yo que sé, si alguien está viendo la entrevista y dice, joder, yo es que quiero, mira, me apetece tanto participar y donar como recibir el libro. ¿Eso se puede hacer todavía o...? Mira, hombre, puedes recibir las historias en formato PDF, luego es tan fácil como juntarlas, la verdad. Ya, ya, ya. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta el proyecto y le parece fascinante y le encanta y tal, pero nunca dan el paso. Entonces, ¿El paso de pues hacerse voluntario, de donar dinero? ni de voluntario ni de donante. Pero no, voluntario siempre hemos tenido, ¿no? Lo que pasa es que sí que nos gustaría que la gente que nos escriba, que lo piense de verdad y si lo dice, que lo diga en serio, ¿no? Y donaciones nos hacen falta muchísimo, ¿para qué mentir? Pero bueno, la donación mínima está en 4 euros al mes, así que tampoco Ya, es ya, para tanto. ya, Es que me sabría muy mal algún día tener que cerrar el proyecto porque no podemos afrontarlo. ya. Eso ha Mira, sido. me quedan pocas preguntas, pero tengo que levantarme 5 segundos a conectar el cargador de la batería. ¿Ves, ves, Vuelvo ves? en 5 segundos. No te preocupes, ¿ves? Igual han sido un poco más de 5 segundos, pero bueno. No te preocupes. He visto también en el Instagram de Free Conversation Movement muchas historias de amor tóxico, pero jo, a mí me apetecía preguntarte por una historia de amor bonita que tengas en la cabeza o que digas, joder, esto realmente es el amor, ¿no? De alguien que yo que sé, que lo dejó todo, no sé, que decidió apostar por el amor sin tener ninguna garantía de nada.
Bueno, la verdad es que me parece muy bonita la del mendigo, ¿no? Pero otra que me gusta mucho es la de, volviendo a los campos de concentración, ¿no? Son las únicas dos historias que he tenido relacionadas, ¿eh? Pero la historia de un hombre que era, pues era nazi, la verdad, y era un guardia de un campo de concentración y se enamoró de una de las presas. Pues se escaparon juntos y se fueron a vivir a Australia. Sí, sí, y lo dejaron todo atrás, ¿eh? Se Pero y escaparon. o sea, esa historia te la contó la persona protagonista de la historia, un hijo, el hijo. El hijo del matrimonio, claro, se casaron. Y él le enseñó alemán de una forma que pareciera nativa, le dio un trabajo fuera del campo y una noche se largaron y se fueron a Australia y vivieron allí un montón de años. Porque ella era judía o simplemente era Ella prisionera. era judía, era judía. Joder, Sí, sí, era muy buena esta historia, porque además madre mía. es que el hijo te la contaba con emoción. Y, y cómo lo dejan todo y se van y ya está, y los buscaron, ¿eh? Y no... Es que me parece una historia tremenda, o sea, Es mm, tremenda, esto te puedes hacer una serie de Netflix, ¿eh? totalmente. Es que la psicología, ¿no? Tanto del nazi que se enamora de una judía, sobre todo como la judía que se enamora por parte de alguien que está intentando destruir a su pueblo. En realidad, no quería joder la historia, pero el hijo dijo que nunca supo si la mujer, o sea, si su madre realmente quería a A su su marido, o si. marido o fue una forma de escapar. Él tiene la teoría de que al principio no le gustaba, pero bueno, luego se enamoró. Bueno, Pues me parece casi mejor, sí. sinceramente. Argumentalmente me parece mejor todavía. Por cierto, volvieron a Alemania, o no, volvieron a Polonia, perdón, eran Polonia, a ver el campo de concentración en el que se conocieron. Ostras. Sí, 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 Bueno, lo claro, es que recuerdo. ahí como todas las parejas, ¿no? Toda pareja tiene ¿no? Su Claro, escenografía de la nostalgia de aquí el primer beso, aquí el no sé qué. Pues vamos a ellos. recordar viejos tiempos, ¿no? Y se fueron a Polonia. Vamos a repetir la primera cita. Jolín. No, pero En sí, fin. hay historias muy guays y es que no hace falta a veces leer según qué libros, es que tienes las historias en la calle, solo hay que indagar un poco y salir un poco de la zona, ¿no? Ya, ya, ya. No, hombre, yo creo que podemos aprovechar para que me cuentes quizá un poco más en detalle la historia de esta señora mayor que estuvo. ¿En qué campo estuvo? ¿Fue en Alemania, en Polonia? En realidad me gusta más la otra, la de la señora que se escapó porque la conocí. Ah, vale. Entonces, Sí, claro, no, no, es que me refería a esta, sí, sí, sí. Sí, vale, sí, vale. sí, sí. Pues la señora era de Lituania y, y con 13 años se la llevaron, a ella y a toda su familia. Jolín. Pero se la llevaron a Rusia, ¿eh? Era un campo de concentración ruso. ¿Se los llevaron también por judíos o por...? No, 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 porque Rusia invadió Lituania. ¿Vale? Entonces, cuando invadieron Lituania, se llevaron a los intelectuales, profesores, bueno, científicos, y se los llevaron a sitios muy inhóspitos. Ella me dijo que estaba imagínate, en una pequeña isla al norte de Rusia. O sea, el frío que tenía que hacer allí, Buah, bueno, me explicaba que en agosto, pues -2, -5 grados, en agosto. joder. Y, y me explicó que estaba allí con su madre y su hermano. En cambio, su padre se lo llevaron a otro sitio. Y de alguna forma podían tener correspondencia, podían enviarse cartas. Y porque era un campo de trabajo, no me preguntes mucho la diferencia, porque me explicó las condiciones que estaban allí, eran horribles, ¿no? Y me explicaba, yo le pedí que me contara algo bonito, ¿no? De allí. Y me explicó, bueno, que su madre enfermó y entonces empezó a trabajar en vez de al exterior, al interior, que vamos, que hace mucho frío igual. Y empezó a recortar trozos de telas que encontraba y para el día de su cumpleaños le regaló un pantalón hecho de esas telas. Jolín. Y en un ambiente, tú imagínate, pues de mierda, ¿no? Pues súper depresivo y aún así pues pudo hacer unos pantalones para ella, ¿no? Y conserva esos pantalones. La Ostras. señora ya tenía 80 y pico años, ¿eh? Y la madre, pues no superó la enfermedad, se murió y se quedó allí. Entonces, me explicaba que el hermano sobrevivió, se casó con una presa y el padre, pues se murió. El padre se murió y yo le pregunté cómo lo sabía y ella me explicaba que en sus cartas cada vez escribía más flojo, ¿no? Y la verdad es que te lo cuenta y es horrible. O Y sea, el me padre murió explicó estando en otra cárcel, en otro en sitio. otra, sí, en otro sitio lejísimos, ¿eh?
pero aún así podían enviarse cartas porque tenían, no sé, este derecho o este permiso. Y cada vez pues el pobre hombre escribía más flojito y dejó de escribir y ya, bueno, ella entiende que se murió. Em, la madre la enterraron allí, bueno, enterrarla, ya me entiendes. Sí, sí. Y, en los años 90 consiguió hacer, bueno, hubo una expedición a esa zona con el permiso del gobierno ruso, sacaron a esa gente que estaba ahí enterrada y pudieron traerlas a Lituania. Ujú. Y es una historia brutal porque ella me explicaba lo feliz que era al ver que su madre seguía allí. La pudo reconocer, aunque estuviera muerta. Imagínate el frío que hacía. Jolín. Y pasaron años y años. Y ella tardó 17 años en poder volver a su casa. Porque la forma en la que escapó no es que fuera liberada, es que ella se escapó. Después de un tiempo allí en ese sitio, vino una universidad de Rusia a ver pues, cómo trabajaban y tal y los profesores de la universidad les pidieron a los guardias si se podían llevar a esa niña para hacerle preguntas en la universidad. Entonces se montaron, claro, dijeron que sí, la montaron en el ferry y cuando llegó a tierra O sea, les se la llevaban con la idea de devolverla a al campo de sí, concentración otra vez. nos la llevamos un tiempo y luego os la devolvemos, porque querían hacerle preguntas, querían ver cómo se podía sobrevivir en un clima tan frío, porque se llevaba muchos años, se llevaba Claro, 6, porque entiendo que ella estaba presa no por la Segunda Guerra Mundial, sino por la Unión Soviética. sí, por O la sea, a Unión causa, Soviética. digamos, de la represión de la Unión Sí, Soviética sí, respecto a otros países. claro. Entonces, cuando se montó en el ferry, me acuerdo, ella me explicaba, le dieron un ticket de color verde y en un momento que ella estaba muy, muy deprimida, o sea, ella también pensó en suicidarse, obvio, ¿no? O sea, muy mal, muy deprimida, ya no podía más. Le dieron ese ticket verde para volver con ellos al ferry. Y cuando llegaron a tierra, los de la universidad le dijeron, ahora te puedes largar y no te queremos volver a ver nunca más. Vamos, que la rescataron Jolín. y la dejaron así, ¿sabes? Venga, como vete, ¿no? Pero era joven ella, o sea, tampoco podía valerse mucho. Tenía 19 años cuando escapó. Bueno, cuando la rescataron. Pero la dejaron ahí en medio de Rusia, la con 19 años, búscate la vida. Lo que te dé la gana, sí. Y tardó 17 en volver a su país. Estuvo fregando platos de camarera, Jolín. lo que le saliera. Y a veces me hace pensar, ¿no? A veces es cuando en esta situación tan dura, que estás tan desanimado, tan tal, necesitas a alguien que te dé un ticket verde, ¿no? Que te saque de esa situación. Y muchas veces nos sorprenderíamos el poder que tiene una conversación con un extraño que no tiene nada que ver contigo. Porque esta persona, esta señora mayor, aún así, tenía una cierta sensación de que la vida le había valido la pena. Sí, y trabajaba en un museo y me sorprendió que hablara ruso, o sea, que hablara ruso con la gente, porque le pregunté, y porque yo pensaba, bueno, esta gente, esta mujer va a odiar Rusia, ya no va a hablar ruso nunca más. Y no, ella me dijo que hablaba ruso con los visitantes, porque entendía que la cultura y la política no tenían nada que ver, ¿no? Y me pareció una lección maravillosa. Bueno, entonces, por ir cerrando, podemos también ¿no? hacerle un pequeño homenaje a Robbie el tatuador, el contable que se cansó Claro, de ser contable, ¿no? sí. Cuéntame un poco de Robbie. Wow, Robbie es maravilloso porque puedes sacar tantas enseñanzas de él. O sea, él es alguien que es el ejemplo vivo de que se puede cambiar de carrera y que puedes cambiar las cosas si le pones intención y que una depresión gorda a veces es la herramienta que necesitas para rebotar, ¿no? Y justo cuando él menos se lo esperaba, cuando él menos él se sentía, fue cuando pudo sacar las fuerzas para hacer lo que realmente a él le gustaba y no lo que los demás esperaban de él. Y entonces se dedicó a ser tatuador claro, la familia estaba preocupado por él, decía, oye, pero es un trabajo un poco inestable y tal y Ya. cual, y fíjate, ahora pues es bastante famoso. O sea, en el mundillo del tatuador tiene cierto prestigio. Sí, sí, no, tiene mucho prestigio, viaja por el mundo haciendo tatuajes, tiene un Jolín. estudio en Barcelona, salió en La Vanguardia, o sea, un crack. Bueno, yo no me tatuaría si no lo pensara. Oye, última pregunta. Después de 2000 conversaciones, ¿qué has aprendido de las personas? Que ni las cosas son tan graves, ni las cosas buenas son buenas, ni las malas son malas, es la forma en la que te lo tomas. O sea, por ejemplo, me acuerdo de alguien que me dijo,
alguien que me dijo, estoy triste porque he suspendido mi examen. Y si lo paras a pensar, si hubiera suspendido el examen pero no se hubiera enterado, no estaría triste. Yeah. Entonces no estaba triste porque suspendió el examen, sino por la forma en la que se había tomado el suspenso, ¿no? Y la forma en la que había asimilado la noticia. Y así podemos extrapolar a casi cualquier cosa que nos digan o que nos, ¿sabes? Que nos comuniquen. Y esto es así, las cosas, pues uno no te puede ir bien, te puede ir mal, pero al final siempre tú estarás contigo. Yeah, yeah. Muy bien, pues oye, yo creo que igual puedes hacer un último spam para recordar a la gente dónde te puede encontrar, si alguien quiere colaborar, dónde puede convertirse en voluntario, en donante, en fin, Claro, tienes la platea para ti. mira, yo a la gente que nos esté oyendo le diría, nunca sabes cuándo vas a tener que hablar con alguien o cuándo alguien cercano a ti tiene que hablar con alguien, así que necesitamos que nos apoye en esta tarea tan difícil porque no es nada fácil. Nosotros afrontamos esto con una gran responsabilidad y con la sensación de hacer las cosas bien. No queremos tener muchísimos voluntarios, pero nuestra prioridad es entrenarlos y para eso necesitamos fondos. Así que si alguien quiere donar, que entre en la página web que es conversacionesgratis.com y allí va a encontrar la forma de contactar con nosotros. Cualquier mail, mensaje que nos pueda escribir por allí, lo leo yo personalmente y está la opción de donar. Así que conversacionesgratis.com o Instagram es Free Conversations, que es conversaciones gratis en inglés. Y respondo yo siempre, ¿eh? Muy bien, pues Adrián Ballester, fundador y organizador de Free Conversation Movement, que ofrece conversaciones gratuitas a, en fin, a extraños todos los sábados en el Arco de Triunfo de Barcelona y ahora ha expandido ya el proyecto a otros sitios. Muchísimas gracias por habernos atendido, por esta conversación maravillosa y espero que vaya todo muy bien. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, Martí. Perfecto, adiós, un abrazo, Adrián. Adeu, adeu.